estamos aquí. Fue un gusto ver el resultado de la primera noche de clases. 30 estudiantes nuevos en Zamora, estudiando a distancia. Y aquí tenemos otra vez 3 estudiantes con nosotros, de aquí, de Port Angeles, Washington. Queremos comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios sobre los estudios de esta noche. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande y misericordioso, tú eres poderoso y nos amas. Y esas dos cosas, Señor, combinadas en ti, te hace mejor que cualquier otro Dios que la gente pueda inventar en sus mentes. Queremos conocerte, Señor, en esta noche. Queremos ser recordados de cuán grande eres al estudiar tu palabra. Pido, Señor, que no solamente aumente lo que estudiamos nuestra mente, lo que sabemos, sino también que aumente nuestra fe, que haga crecer nuestra vida espiritual, que nuestras almas aprovechen de todo lo que vamos a estudiar en esta noche. Espíritu Santo, sé con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada dimos un panorama bíblico de toda la Biblia, la historia de la Biblia, la literatura de la Biblia, para saber un poco más en qué vamos a enfocar ya con cada libro. Este curso se llama Síntesis del Antiguo Testamento. Y síntesis significa tomar parte de varias cosas y sintetizar o juntarlos y ver, por decir, el hilo de oro que atraviesa todos los libros. Pero al contrario, lo que estamos haciendo en la clase es analizar. Estamos viendo cada libro y viendo sus partes, su contenido. Entonces, un poco de análisis del Antiguo Testamento. Estaba pensando yo que es como yo en mi otro trabajo. También trabajo de jardinero. Hace 3 horas estuve cuidando jardines alrededor de unas casas. Y lo que yo tengo que hacer al entrar al jardín de una casa es, primero mi ojo, luego es atraído por ese zacate que está ahí en medio donde no debe estar, o que ese árbol parece que tiene una rama rota o seca, tengo que podar, y empiezo a ver detalles aquí y allá, y tengo que entrenarme para ver todo el jardín, una vista panorámica de todo, para ver qué es lo sobresaliente, qué mirada da el jardín, qué va a ver el dueño cuando entra aquí, que yo nomás estoy enfocando en una cosa cuando el dueño tiene una vista más expansiva, más grande. Entonces tengo que ver qué es lo más necesario, si tengo media hora para trabajar esta semana en este jardín. Y tener la vista grande para ver varios, y luego ir a tocar esos detalles. Si no, a veces me pierdo en una zarza, podando, sacando todas las ramitas secas, y no, se ve perfecta esta zarza, pero no la ve el dueño solamente cuando da la vuelta ahí a ese lado de la casa. Y si dejo pasar cosas que están luego a la vista obvia, no es bueno. Igual nosotros, cuando nosotros entramos al estudio de la Biblia, es importante tener la vista grande de todo el escenario bíblico, el escenario universal, vamos a decir, la historia grande de toda la Biblia. Antes de estudiar un pasaje,
para no perdernos en un texto, en un pasaje, en una historia del Antiguo Testamento, sin ver qué es lo que el dueño quiere que veamos o quiere que dé la vista como una parte de todo, de todo. ¿Cuál es el parecer que quiere dar? Dado a esto, es tan importante al estudiar Génesis. Vamos a empezar a estudiar el libro de Génesis. Pero quiero mostrarles algo que me ayudó mucho a entender la importancia de Génesis para estudiar toda la Biblia. Un profesor de estudios bíblicos del Antiguo Testamento enseñó, Miles Van Pelt. Él enseñó del versículo de Hechos 28, que Pablo enseñaba acerca de Jesús del Antiguo Testamento, de Moisés, la ley y los profetas. Y él lo comparó de este modo para entender si el reino de Dios está tan aparente en el Antiguo Testamento y obviamente en el Nuevo, cómo se relacionan. Y lo que él hizo fue un cuadro más o menos así. Y él decía que la Biblia, estos son los libros de la Biblia. Y lo que él hizo fue mostrar que, como el Antiguo Testamento en hebreo, ¿se acuerdan del arreglo? Era la ley, luego los profetas, luego los escritos, si se acuerdan de la semana pasada. De este modo ellos pensaban del Antiguo Testamento. De igual manera o semejante, tenemos en el Nuevo Testamento la nueva ley en los evangelios. ¿Se acuerdan como los profetas para los del Antiguo Testamento incluían a Josué, jueces, Samuel y reyes para los judíos? ¿Se acuerdan que son libros históricos para nosotros? Y en el Nuevo Testamento también tenemos un libro histórico, historia de la ley, vamos a decir, el libro de Hechos. Y luego, bajo los escritos, encontramos libros como Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, que tratan más de la vida cotidiana vivida bajo la ley. Entonces, también en el Nuevo Testamento, la aplicación de este nuevo pacto, la historia están hechos, pero en las epístolas nos explica más cómo vamos a vivir cotidianamente esta nueva ley. Bueno, ¿qué libro falta entonces del Nuevo Testamento? Apocalipsis. Apocalipsis es el libro especial que da cierre al canon. Habla del fin del mundo. Nos da una esperanza futura, una esperanza que nos ayuda a vivir según esta nueva ley. Pero también, y aquí la importancia de Génesis. Génesis sirve como prólogo a toda la Biblia. No solamente al Antiguo Testamento, no solamente a la ley. Aquí hay 4 libros de la ley que restan, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tengan cuidado cuando están memorizando los libros, los nombres de los libros de la Biblia. Se llaman Números con S, plural, y luego Deuteronomio, sin S, es singular. Muchas veces por rápido decimos Deuteronomios, pero es Deuteronomio. Y luego
También tenemos 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta es la idea del hermano Van Pelt, que explica cómo en el libro de Hechos 28 y versículo, creo que fue 23, si tienen sus apuntes de la semana pasada, el último, lo que escribí en el pizarrón del libro de Hechos. Vamos a encontrar el libro de Hechos, capítulo 28 y el versículo por ahí 23 creo que fue. Salió capítulo 1, 28. Obedece. Ahí está. Dice que les declaraba Pablo en Roma a los judíos, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Parece como estas clases, ¿verdad? Persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, los demás libros, ¿verdad? La ley de Moisés. Entonces él está diciendo en el 23. En ese sentido podemos ver que todo esto testifica del reino de Dios y de Jesús. Esto me gusta porque muestra la unidad. Esta es síntesis de la Biblia. Este es el panorama de toda la Biblia, porque podemos ver cómo en 3 partes el Antiguo Testamento, más o menos en 3 partes el Nuevo. Y el hermano Van Pelt también señala al final de Deuteronomio y al principio de Josué, algunos versículos, al final de los profetas y al principio de los escritos, las conexiones entre los libros son comunes. Hay, como dijera, hay ciertos modelos literarios. Un canto en Samuel, cerca de los primeros libros, después de Deuteronomio hay un canto al final de Deuteronomio y un canto. Y Génesis empieza también, como vamos a ver, el primer capítulo es más poético, como un himno. Y luego vuelve a contar la creación en el capítulo 2. ¿Y por qué de 2 maneras? Porque uno es a manera poética, a manera, como dijera, más expresiva, así, más fácil de grabar en la memoria. Expresa de una manera muy hermosa la doctrina de Dios en la creación, pero casi como un canto. Y luego notarán que también aquí en Apocalipsis hay muchos cantos que cantan. Y el canto de Moisés, cantan el canto de Moisés en Apocalipsis capítulo 19 o 20. Entonces estamos viendo que Génesis no solamente sirve como el comienzo del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. Es una base, otra manera, otro visual para que veamos la importancia de Génesis. Es acordarnos que Génesis, aunque sean 50 capítulos,
siempre es algo, 50 capítulos, en Éxodo hay menos, hay 40. Pero Génesis sirve como base de la yema del Antiguo Testamento, la ley. Podemos ver que la ley, quizás usamos otro color aquí para reflejar esto, azul. Tenemos la ley y realmente Génesis se habla de Génesis porque fue escrito también por Moisés, se considera como parte de la ley. Pero, ¿dónde aparece la ley? En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. No tiene sentido nada de esto de la ley. En Monte Sinaí, el éxodo de esclavitud, ¿dónde dice que estaban en esclavitud? O que bajaron a Egipto. Génesis establece la base para la historia de Éxodo, tan central a toda la idea de que Dios dio a un pueblo especial. Todo esto es incumplimiento de las promesas de Dios. ¿Con quién? Con Abraham. Con Abraham en Génesis. Y toda la ley es un pacto, como dicen en Deuteronomio otra vez, hace todo un pacto con los que sobrevivieron o nacieron en el tiempo del desierto y están para entrar a la tierra prometida. Y Deuteronomio, Dios otra vez renueva el pacto con ellos. Y es muy importante que dice, refiere a cosas y toma por dado que ellos conocen que Jehová Dios es el Dios que hizo el universo, que creó todo, que el problema del hombre es universal, el pecado, todo eso se establece desde Génesis, que Dios había hecho de muchas maneras, había hecho muchos, no quiero decir intentos porque suena como que Dios no pudo, pero Dios había provisto de muchas maneras que el hombre pudiera restablecer su relación, ser redimido. Y otra vez, el pueblo de Israel, los 12 tribus, son parte de otro plan, parte del plan. No es el plan A y plan B, el Nuevo Testamento, sino es plan A1, único, primera parte. La segunda parte sí es el Nuevo Testamento en Cristo Jesús. Pero está estableciendo esto como base. Otra vez, tiene la ley y luego tiene los libros históricos, en el Antiguo Testamento, los profetas, vamos edificando una torre aquí, o haciendo un pastel. Parece un pastel ahí. Los profetas, y ahí tenemos Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 menores. Voy a permitir que enfoque aquí el camarógrafo. Este es donde se establece el pacto con Israel, aquí, en la ley. Esta es la historia, otra vez, del pacto en los profetas, en los profetas. Luego tenemos también en el Antiguo Testamento los escritos. Los escritos, es decir, salmos hasta crónicas. Salmos hasta crónicas. Eso lo vimos hace 8 días
con el arreglo hebreo de la Biblia. Lo importante de ver es que en los profetas no les agrega nada, no les añade nada a lo que deben de hacer. Solamente les dice, vuelvan a la ley. Los profetas demuestran la manera que siguieron o no la ley en la tierra de Canaán, pero están predicando. Si leen en Isaías o Jeremías, está diciendo, vuelvan a la ley. Dice, ustedes hacen esto, pero no hacen esto. Y todo lo que les dice, todo de lo que les acusa el profeta, es algo que está en la ley. No les empieza a agregar nueva materia, ¿verdad? No tienen que memorizar nuevas leyes. Todo está ahí. Es interesante, igual en los escritos, esto es importante de ver, es la vida del pacto. La vida del pacto. Por ejemplo, en la ley, en Levítico, nos dice todo, cómo hacer todos los sacrificios, cómo Dios requiere de santidad en el pueblo, en hasta el vestir, en hasta cómo hacen las casas, en todo aspecto, en lo que comen, en cuanto a cómo tratan las enfermedades, cómo tratan con todo. La ley Levítico tiene todo para la adoración correcta a Dios. Pero luego los escritos empiezan con salmos, y los salmos nos dicen cómo expresar nuestro corazón, nuestras emociones a Dios en oración. Cuando las cosas nos van mal y no hemos hecho mal y todo se nos viene encima y clamamos como David, Señor, ¿hasta cuándo vas a dejar que mis enemigos tengan esta victoria sobre mí? Y clamar al Señor que le ayuda y nos ayuda a nosotros a expresar esa adoración correcta dentro de lo que es el Padre en la vida cotidiana. Es interesante porque es la palabra de Dios para nosotros, los salmos, pero son palabras que Dios nos da para que nosotros lo oremos a Dios. Las oremos a Dios, esas mismas palabras. Entonces son palabras para nosotros, pero palabra de Dios para nosotros, usar en la oración. También muchos salmos o proverbios que hablan de la sabiduría, de la aplicación a la situación cotidiana de la vida. Todo esto forma base, claro. Cogemos otro color, café. No, está muy feo café. ¿Verde otra vez? A ver, vamos a ser aburridos aquí con negro. Otra vez tenemos una nueva base del Nuevo Testamento. Voy a hacerlo aquí. A ver cómo le dice. Sí. Más o menos lo ancho de la ley, los evangelios. Vemos que Mateo refleja a la ley en que hay 5 partes de enseñanza en el libro de Mateo. Si tienen su Biblia con letra roja, verán que capítulos 5, 6 y 7, pura letra roja, pura enseñanza de Jesús. Y aunque va diciendo una que otra cosa, entre tanto, hay otra vez en el capítulo 10, otra vez pura letra roja, casi todo el capítulo. Y luego otra vez 11 y 12, el capítulo 13, las parábolas del reino, otra vez pura letra roja, puras enseñanzas de Jesús.
así el capítulo 18 y también los capítulos 23, 24, 25, pura letra roja de Mateo. ¿Por qué? Porque está dando la nueva, no la nueva ley, sino el sentido espiritual más a fondo del mismo fundamento de la ley. En los 4 evangelios está dando el nuevo pacto en mi nombre. Y vemos hasta en Lucas, aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vemos en Lucas 22 lo del nuevo pacto. Vamos a ver aquí en la presentación un poco más sobre el pacto y lo veremos, pues solamente para que tengamos, no estoy ni seguro qué versículo está. Es Lucas 22. Dice, sí, y 20. Y 20. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y cuando celebramos la Santa Cena, estamos celebrando, estamos acordándonos del nuevo pacto, la nueva promesa de Dios, la manera de redención que sí funciona. Igual, como una nueva ley, a mí me gusta decir que el Nuevo Testamento no da nueva ley, sino da el significado espiritual más a fondo de la ley. Cuando Cristo dice, por ejemplo, vosotros habéis oído, no matéis. Pero yo os digo que si te enojas con tu hermano, si le dices raca, tonto, así, eres igual de digno de fuego eterno, de condenación terrible. Estás igual de mal que si lo hubieras matado. ¿Por qué? Está explicando que la ley no matas o no mates, viene del mismo carácter de Dios, que respeta la imagen de Dios en el ser humano. Y cuando, no lo maté, pero quisieras haber podido hacerlo, estás quebrantando la ley. Por eso nadie se justifica por la ley, porque la ley solo se puede decir en tantas palabras. Pero como vimos la semana pasada también, se resume en ama a Dios y ama al prójimo como a ti mismo. Se resume en el amor toda la ley. Pero vemos que Jesús no vino para abrogar a la ley, para desechar y dejar a un lado a la ley, sino para cumplirlo. Y Él hasta pone más sentido a la ley. Y este es el nuevo pacto. Luego tenemos color café, color aburrido, historia más o menos a nivel de los profetas, el libro de Hechos. Esta es la historia del nuevo pacto, donde vemos que ya la ley se expande más allá de los judíos. En el libro de los Hechos es cuando vemos que este evangelio se va de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta los fines del mundo, hasta el último rincón. Y es lo que vemos, la expansión del reino de Dios en el imperio romano, en el tiempo de Pablo, que llegó hasta Roma y explica cómo llegó a ser hasta aquí, hoy en día, ¿verdad? Hechos es la historia
la historia del nuevo pacto. Y luego tenemos, como los escritos, tenemos las epístolas también. Que van a ser la vida en el nuevo pacto. Leemos más aplicación especial a lo que es el cambio de carácter de una persona cristiana, las cosas que deja de hacer, las cosas que comienza a hacer, ya que uno es cristiano. Cada una de las epístolas se puede ver que empieza con lo que Dios hizo en nosotros. Él nos ha sentado en los lugares celestiales, los dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego, ya en los otros capítulos más adelante, empieza a explicar qué deben de hacer. Ya no mintáis los unos a los otros. El que robaba, ya no robe más. Digan la verdad en amor unos con los otros. Ya van a portarse de manera distinta. Ahora, está diciendo, pero ¿cómo nos vamos a llevar unos con los otros? Perdonaos los unos a los otros, como Cristo os perdonó completamente. Y luego, el chantilly para el pastel, ¿verdad? O los monitos arriba del pastel de bodas, ¿verdad? Apocalipsis. Vamos a hacerlo ancho así. Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los mismos temas, Apocalipsis, va así de ancho como Génesis, porque toca mucho de los mismos temas. El árbol de la vida, ¿dónde aparece? En Génesis y en Apocalipsis. No es solamente para ver la Biblia, sino para ver la importancia de Génesis. Es la base de todo esto. No puedes entender el libro de Apocalipsis sin entender a Génesis. El libro de Génesis. Y ver que todo lo que explica Génesis sobre Dios. Pues mucha cosa ahí para contemplar. Es interesante ver que en Génesis aparecen los únicos capítulos de la Biblia. Bueno, 2 capítulos sin pecado. 2 capítulos que no tratan del pecado. Génesis 1 y Génesis 2. La creación, las bodas de Adán con su mujer Eva. Ahí Dios viene y se le presenta Eva a Adán. Y todo está bonito. Y ya el capítulo 3 empiezan las broncas. ¿Verdad? Entonces, es importante. ¡Qué hermoso! Nos gustaría ya dejarle ahí con el capítulo 2 de Génesis. Todo está perfecto. Y no llegamos a tener eso otra vez hasta ¿cuándo? Hasta el último capítulo de Apocalipsis, cuando dice en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad, no habrá, y nombra todos los pecadores que no habrá en el cielo. Pero muy cerca, hasta el capítulo 21, todavía está echando para afuera al diablo y sus ángeles y el dragón en el capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces tenemos que ver cosas importantes. Vienen de Génesis.
Cuando estudiamos Génesis, vamos a abrir nuestras Biblias a Génesis 1:1. ¿Alguna pregunta sobre esto? Solamente para demostrar la importancia de Génesis como la base de todo el Antiguo Testamento, para el síntesis, y de toda la Biblia, y hasta Apocalipsis. Se hace, no sé si se ve como pastel o una hamburguesa sextuple, o no sé, con 6. Ahí están los chiles, y aquí está la hamburguesa y el tocino, y, bueno, La lechuga. la lechuga. O el repollo, como tienen ahí en Cherán, las Cherán hamburguesas. Sí, en el pueblo, cuando vivíamos en Cherán hace tantos años, haciendo unas hamburguesas con crema en vez de mayonesa, con una película de carne así, y luego le ponían salchicha, le ponían chile y repollo y todo menos hamburguesa. Entonces decimos Cherán hamburguesa, y estaban sabrosos, nomás que tenían mucho tiliche y casi un montote ahí de verduras y casi. Bueno, lo importante es que veamos la importancia de Génesis como base de todo esto, y que sepan, si quieren buenas hamburguesas, bueno, quizás más allá de Cherán. Génesis, 2 divisiones. Muy importante pensar el libro de Génesis en 2 partes. 1 al 11, comienzos de todo. El nombre Génesis significa orígenes, comienzos. Quiero asegurar que tienen una buena toma de esto antes de borrarlo. Quiero que vean que la primera parte, comienzos, es comienzo de todo el mundo, pero la palabra Génesis viene del griego que significa orígenes. Es el título en griego del libro, que en hebreo se llama Bereshit. En el principio, las primeras 3 palabras primera palabra en hebreo es en el principio, y así se llama el libro, en el principio. Todavía da la misma idea. Lo interesante es que en Mateo 1:1 dice libro de la genealogía, dice de orígenes. Es la misma palabra. Libro de Genesios, creo que es así en griego. Y luego en Mateo 1:18 también dice, después de dar toda la genealogía, dice el Génesis. El Génesis. Ahora, si no lo pueden distinguir bien las letras, es porque estás con letra griega. No digan como que no está bien enfocada la cámara. Este es en griego, Génesis. Es Genesios. Y la importancia de que nosotros traducimos esto como nacimiento. Vean en sus Biblias, Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesús fue así, dice. Y no sabemos si ahí viene punto y punto para decir lo que sigue es el
de Jesús o lo que venía antes, es decir, libro del Orígenes de Jesús. Es para que vean que también se refleja ya otra vez en el Nuevo Testamento. Luego, en el primer versículo del Nuevo Testamento aparece Orígenes. Es el interés de los judíos y de saber de dónde viene este libro de la ley. ¿De dónde viene este nuevo pacto? Entonces, en Génesis 1 al 11, tenemos los comienzos de todo el mundo, comienzos de los cielos y la tierra, el hombre. Vamos a poner aquí para que se entienda bien cómo es la humanidad. De hecho, si saben, el nombre Adán significa hombre en el sentido de ser humano. Entonces, ¿qué tal si te presentaras a alguien? Hola, ¿cómo te llamas? Andrea. Me llamo ser humano. Ser humano Morris. Claro, es representativo, aunque fue un hombre histórico verdadero, fue representativo de toda la humanidad. Cuando Dios creó al primer hombre, lo creó para que todos los demás tuvieran la misma imagen de Dios en ellos, la misma bendición que Adán tuvo y la misma responsabilidad de gobernar sobre la tierra. Entonces tenemos de la creación, de la humanidad, tenemos comienzos también en Génesis. No quiero poner el pecado aquí, pero eso sí tiene que venir luego. El pecado, cómo comenzó el problema y también comienzos de la redención. Porque desde el primer capítulo que habla del pecado, capítulo 3, tenemos el primer capítulo también y el primer versículo que habla de la redención. El 3:15. Lo vamos a ver. Pero comienzos de todo esto. Comienzos también de todas las naciones. Es importante que veamos cuántas veces dice en Génesis, y de ahí salieron estos, y de ahí salieron aquellos. Y después todavía del diluvio con Noé, y otra vez se multiplicaron sobre la faz de la tierra todos los seres humanos, y otra vez las naciones en la torre de Babel confundió su idioma para que hablaran todas diferentes cosas, y explica que de esa manera Dios fue el que hizo diferentes naciones, diferentes hablares, diferentes culturas en muchas partes. Dios fue el que hizo eso. Y es muy importante porque Dios ama a todas esas naciones. Tenemos que ver, todavía están dentro de su plan. Y capítulos 1 al 11 trata de todo el mundo, porque en el 12 al 50 empieza a hablar de los patriarcas. Y esos son los comienzos de Israel. Ya deja de enfocar en otras naciones tanto, empieza a enfocar
en los descendientes de Abraham. Interesante, también en Mateo 1 enfoca en eso. Deben de saber, en el capítulo 12 de Génesis al 50, es cuando empieza a hablar de la historia de Israel como pueblo, comienza. Israel como una nación. Es importante porque todo el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento está a 3 niveles. Universal, el pecado, la redención, la humanidad, toda la humanidad. Nacional, Israel como nación, y luego a nivel, podemos decir, individual. Es decir, el trato de Dios con Abraham nos dice acerca de Dios y su trato con Abraham, y su fidelidad, y sus promesas. También nos dice acerca del trato de Dios con Israel. Va a ser fiel a Israel porque fue fiel a Abraham en esta parte. Luego otra vez, Dios va a ser fiel a su promesa de redimir a toda la humanidad porque por esta historia de Abraham. Cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra, no nos está diciendo de qué tan cerca estaba Abraham a Dios, sino cuál es el lugar de Israel entre las naciones. Debe ser intermediario para las naciones, entre las naciones y Dios. Y a nivel universal, nosotros gentiles, pero cristianos, también debemos de ver. Nosotros debemos de ser los intermediarios entre las naciones y Dios. Debemos de presentar el Evangelio por medio de nuestras vidas y estar intercediendo por todos. Entonces, esas 2 divisiones de Génesis, más importantes que nada. Génesis 1 al 11, comienzos, y Génesis 12 al 50, patriarcas. Vamos a tomar un descanso ahí para que tengan oportunidad de hacer algunas preguntas y tomar un cafecito o no sé qué llevaron. no sé qué, ensalada o un pastel o algo así que tengan, pero vamos a tomar un descanso 5 o 10 minutos y contestar unas preguntas. Muy bien.